La estabilidad del sistema financiero global acaba de sufrir un sismo de magnitudes catastróficas tras las declaraciones explosivas del economista Richard Wolff sobre la nueva postura de México frente a los Estados Unidos. En un giro que nadie en Washington quiso prever, el gobierno mexicano ha decidido liderar una rebelión económica sin precedentes que ha dejado al dólar estadounidense contra las cuerdas, marcando lo que muchos expertos ya califican como la mayor humillación financiera para la administración de Donald Trump. Richard Wolff asegura que México no solo ha dejado de ser el patio trasero de los Estados Unidos, sino que ha asestado una tremenda paliza a la hegemonía del billete verde al consolidar alianzas estratégicas masivas con el bloque de los BRICS, desplazando miles de millones de dólares en transacciones comerciales hacia el yuan chino y el rublo ruso. Esta maniobra ha provocado un pánico inmediato en los mercados de Wall Street, donde los inversores observan con horror cómo el principal socio comercial de los Estados Unidos abandona el barco del petrodólar para abrazar un sistema multipolar que Trump juró destruir. El impacto es devastador. Mientras Donald Trump intenta proyectar una imagen de control absoluto mediante amenazas de aranceles y retórica agresiva, la realidad económica dictada desde Ciudad de México cuenta una historia de resistencia y astucia geopolítica. Richard Wolff revela que el plan mexicano incluye la nacionalización estratégica de sectores clave y el uso de reservas de oro físicas para respaldar su soberanía monetaria, dejando a los Estados Unidos sin sus palancas tradicionales de presión. En Washington, el ambiente es de caos absoluto. El Departamento del Tesoro ha entrado en alerta máxima mientras el valor del dólar frente a las divisas emergentes se desploma a niveles no vistos en décadas. México ha demostrado que la política de máxima presión de Trump tiene un límite, y ese límite ha sido superado con una estrategia de diversificación energética y financiera que conecta directamente los recursos naturales mexicanos con las necesidades de las potencias asiáticas, saltándose por completo la intermediación de los bancos neoyorquinos. Esta paliza económica tiene ramificaciones que van mucho más allá de las fronteras. Wolff sostiene que México ha servido de laboratorio para que otras naciones del sur global pierdan el miedo a las sanciones de Washington. La caída de Nicolás Maduro en Venezuela, lejos de fortalecer la posición estadounidense, ha terminado por acelerar la desconfianza regional, ya que el mundo observa cómo Trump utiliza el sistema financiero como un arma de guerra selectiva. En este contexto, el gobierno mexicano ha sabido jugar sus cartas con una maestría que ha dejado a los asesores de la Casa Blanca en ridículo. No se trata solo de petróleo o de remesas, se trata del fin de una era donde el dólar dictaba las reglas del juego en el hemisferio occidental. Hoy, México le dice al mundo que hay una alternativa viable, una ruta de independencia que no pasa por el despacho oval. El sismo financiero apenas comienza y Richard Wolff advierte que si Trump no cambia su rumbo de colisión, el colapso del imperio económico estadounidense podría ser un proceso mucho más rápido y doloroso de lo que cualquiera en la élite política se atrevió jamás a imaginar. El colapso de la influencia estadounidense en México no es una coincidencia, sino el resultado de una humillación estratégica que ha dejado a la administración de Donald Trump en un estado de parálisis histérica. Richard Wolff señala que la magnitud de esta paliza financiera se refleja en la fuga masiva de capitales que antes fluían hacia los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y que ahora están siendo inyectados directamente en megaproyectos de infraestructura en el sur de México, financiados enteramente con capitales de los BRICS. Mientras Trump gritaba sobre muros y deportaciones, México construyó un puente financiero indestructible hacia Pekín y Moscú. Los datos son escalofriantes para el sistema de Wall Street. El comercio en pesos mexicanos fuera de la zona dólar ha crecido un 500% en los últimos meses,
desafiando la gravedad económica y dejando al billete verde como una reliquia del pasado en las transacciones de energía y tecnología. La reacción en la Casa Blanca ha sido de una violencia política sin precedentes. Se informa que, tras conocer las cifras de la desdolarización mexicana, Donald Trump entró en un estado de furia incontrolable, exigiendo sanciones inmediatas que solo han servido para aislar más a Washington. La prepotencia de creer que México se arrodillaría ante la amenaza de aranceles fue el error de cálculo más costoso del siglo. En lugar de ceder, el gobierno mexicano ha implementado un sistema de pagos digital soberano que ignora por completo el sistema SWIFT, permitiendo que las empresas mexicanas comercien con el resto del mundo sin que un solo centavo pase por manos estadounidenses. Richard Wolff describe esto como un jaque mate geopolítico. México ha utilizado su posición geográfica única para convertirse en el puerto de entrada de las potencias emergentes al continente, dejando a los Estados Unidos observando desde la valla cómo su hegemonía se desintegra. Pero lo más impactante de este reporte es el nivel de desesperación que se vive en los centros de poder de Washington. Analistas de inteligencia sugieren que la administración Trump está viendo cómo su moneda pierde valor por minuto frente a la firmeza del peso respaldado por acuerdos de materias primas con China. No es solo una derrota comercial, es una derrota moral y estratégica. México ha demostrado que la política del garrote ya no funciona. En un mundo donde el capital fluye hacia donde hay respeto y estabilidad multipolar. La paliza de la que habla Wolff es real y dolorosa. El dólar ha perdido su estatus de refugio seguro en la región y mientras México celebra su independencia financiera, los mercados estadounidenses se preparan para una inflación galopante derivada de la pérdida de control sobre su socio más importante. El gigante del norte ha despertado una realidad donde ya no es el jefe y el responsable de este despertar ha sido su vecino más cercano. La magnitud del saqueo que ha dejado a las arcas públicas de los Estados Unidos en una situación de vulnerabilidad extrema no tiene precedentes y México ha sido el encargado de exponer esta debilidad mientras Donald Trump intentaba asfixiar la economía mexicana con amenazas. El gobierno de Ciudad de México filtró informes de inteligencia financiera que revelan una red de corrupción masiva vinculada a los intereses de Wall Street en la frontera. Richard Wolff sostiene que, en represalia por los ataques de Washington, México ha comenzado a desmantelar los privilegios de las corporaciones estadounidenses que durante décadas evadieron impuestos por montos superiores a los 500,000 millones de dólares. Esta cifra, que supera 10 veces cualquier estimación previa, ha sido el motor de la furia de Trump, quien ve cómo su capacidad de financiamiento político se desmorona mientras México utiliza esos mismos recursos para fortalecer su nueva alianza con el bloque oriental. La situación en los despachos de Washington es de una desesperación absoluta. Se rumorea que tras las últimas cifras de inflación, Donald Trump ha tenido episodios de ira descontrolada, llegando a gritar a sus asesores económicos y destruyendo documentos oficiales en el despacho Oval al darse cuenta de que México ya no necesita el sistema bancario estadounidense. La paliza no es solo estadística, es psicológica. México ha logrado lo que ninguna otra potencia del hemisferio se atrevió a intentar: desconectar el motor industrial de América del Norte del dominio del dólar. Según Wolff, el flujo de petrodólares que antes garantizaba la estabilidad de la moneda estadounidense ha sido desviado hacia contratos denominados en monedas alternativas, provocando un agujero financiero de $1 billón en el balance federal de los Estados Unidos. La economía de Trump está sangrando por una herida que él mismo provocó con su arrogancia comercial. Mientras tanto, en el ámbito internacional, el prestigio de los Estados Unidos se hunde a niveles históricos. La captura de activos y la presión sobre socios regionales han fracasado estrepitosamente, ya que México
ha ofrecido un paraguas de protección financiera a otras naciones que desean abandonar el dólar. El análisis de Richard Wolff es implacable. México ha pasado de ser un aliado subordinado a convertirse en el arquitecto de un nuevo orden económico regional que excluye activamente a Washington. Los expertos advierten que la reacción de Trump, lejos de solucionar el problema, está acelerando el colapso. La moneda estadounidense ya no es vista como un activo de refugio, sino como un riesgo tóxico. En este escenario de guerra financiera total, México ha demostrado que posee la voluntad y el respaldo global para derrotar al dólar en su propio terreno, dejando a la administración Trump atrapada en una espiral de devaluación y pérdida de relevancia geopolítica sin retorno. La atmósfera dentro de la Casa Blanca se ha vuelto irrespirable a medida que los informes sobre la insurgencia financiera de México llegan al despacho oval. Fuentes internas, bajo condición de anonimato, describen un escenario de caos absoluto donde Donald Trump, al recibir las cifras de la fuga de capitales hacia el peso mexicano, ha estallado en una furia ciega, arrojando documentos y golpeando los muebles históricos en un ataque de impotencia que refleja el fin de una era. No es para menos. Richard Wolff señala que México no solo ha dejado de usar el dólar, sino que ha comenzado a filtrar expedientes clasificados que demuestran cómo la élite política de Washington ha saqueado más de 500 billones de dólares de los fondos de pensiones y del tesoro público para financiar guerras y operaciones encubiertas en el extranjero. Esta revelación ha provocado que el pueblo estadounidense comience a cuestionar la viabilidad de su propia moneda, mientras ven cómo su vecino del sur se convierte en el nuevo santuario de la estabilidad económica mundial. El nivel de traición percibido por la administración Trump es tal que se han dado órdenes de movilización cibernética para intentar sabotear los sistemas bancarios mexicanos, pero estos esfuerzos han resultado inútiles frente a la tecnología de encriptación de última generación proporcionada por Rusia y China a Ciudad de México. La paliza se ha transformado en una carnicería financiera. El peso mexicano, ahora respaldado por las reservas de litio y petróleo más grandes del planeta, ha cuadruplicado su valor en los mercados internacionales de la noche a la mañana, dejando a los turistas y empresarios estadounidenses en una situación de pobreza relativa cuando intentan cruzar la frontera. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso en Washington, los legisladores se gritan unos a otros, buscando a quién culpar por haber permitido que México se escapara del control del Departamento de Estado. Se habla de una pérdida de riqueza nacional que supera los 700,000 millones de dólares solo en la última semana, una cifra que pone a los Estados Unidos al borde de la quiebra técnica. Richard Wolff advierte que esta explosión de soberanía mexicana es contagiosa. Países como Brasil, Argentina y Colombia están observando el éxito del modelo de desdolarización extrema y han comenzado a retirar sus reservas de los bancos de Nueva York para depositarlas en el nuevo Banco del Sur, liderado por México. El dólar estadounidense está siendo rechazado en las gasolineras y comercios de toda América Latina, tratado como un papel sin valor que solo sirve para recordar un pasado de opresión imperialista. La desesperación de Trump es tan evidente que ha llegado a amenazar con un bloqueo total, pero sus propios generales le advierten que una acción militar solo aceleraría la destrucción de la economía global, ya que México controla ahora las válvulas de suministro de minerales críticos esenciales para la industria de defensa de los Estados Unidos. La humillación es total y el mundo observa con asombro cómo el país que se autodenominaba la policía del mundo es derrotado económicamente por una nación que decidió que ya no aceptaría más órdenes del norte. La caída estrepitosa del dólar ha provocado un efecto dominó que ha llegado hasta las celdas de máxima seguridad donde el sistema intenta contener a los aliados del viejo orden. Richard Wolff revela que la magnitud de la paliza económica es tan severa que ha desatado una crisis de nervios en los niveles más altos del poder en Washington. Mientras México consolida su victoria,
Los informes sobre la conducta de los antiguos aliados de la administración Trump son aterradores. Se reporta que figuras clave del régimen anterior, al verse despojadas de su poder financiero y atrapadas en el colapso del sistema, han caído en la locura. En las prisiones de alta seguridad, el ambiente es de una violencia psicótica. Antiguos funcionarios gritan incoherencias sobre billones de dólares perdidos, golpean las paredes hasta sangrar y destruyen cualquier objeto a su alcance en un arranque de furia por haber sido derrotados por la estrategia mexicana. La realidad ha superado a la ficción. El sistema financiero que antes dominaba el mundo ahora se retuerce en una agonía de gritos y desesperación. Los datos económicos que respaldan esta caída son escalofriantes. Wolf señala que la corrupción detectada en el manejo de los fondos de emergencia de los Estados Unidos asciende a la cifra astronómica de 10 billones de dólares, una cantidad que deja en la insignificancia cualquier escándalo previo. Este dinero, que debió sostener la moneda, fue desviado hacia cuentas fantasmas mientras México construía una muralla financiera inexpugnable. La respuesta de Donald Trump ha sido descrita como errática y peligrosa. Se dice que en las reuniones de emergencia, el presidente no deja de caminar de un lado a otro, acusando a todos de traición, mientras el peso mexicano se convierte en la moneda de reserva de facto para todo el continente americano. La humillación es tan profunda que incluso los aliados más cercanos de la OTAN han comenzado a negociar directamente con Ciudad de México, ignorando las llamadas de la Casa Blanca. El impacto social en los Estados Unidos es una carnicería emocional, con el dólar perdiendo la mitad de su valor en cuestión de días. La población observa con horror cómo sus ahorros de toda la vida se evaporan. Mientras tanto, Richard Wolff destaca que México ha implementado un sistema de bienestar financiado por las ganancias de su nueva hegemonía energética, ofreciendo una estabilidad que Washington ya no puede garantizar. La narrativa de hacer América grande de nuevo se ha estrellado contra la realidad de un México soberano y poderoso que ha sabido utilizar las herramientas del siglo XXI para desmantelar un imperio del siglo XX. La paliza es total, económica, política y psicológica. El dólar ya no es el rey, y el trono que antes ocupaba Washington ahora está vacío, mientras el mundo gira su mirada hacia el sur para entender cómo un país logró lo que parecía imposible: poner fin a la tiranía financiera del billete verde. El desenlace de esta confrontación ha dejado una marca imborrable en la historia moderna, consolidando lo que Richard Wolff describe como el acta de defunción de la unipolaridad financiera. En un último intento por salvar el prestigio del dólar, se rumorea que la administración de Donald Trump intentó ejecutar un embargo total sobre las cuentas soberanas de México, pero la respuesta fue un contraataque de tal magnitud que paralizó los sistemas de compensación en Nueva York por más de 72 horas. México, actuando con una frialdad quirúrgica, simplemente apagó el suministro de componentes electrónicos y minerales estratégicos que viajan desde sus puertos hacia las fábricas de Texas y California. El resultado fue inmediato. El Dow Jones sufrió la caída más estrepitosa de su historia, perdiendo más de 5,000 puntos en una sola sesión, mientras que el peso mexicano se estabilizaba como la moneda más fuerte y confiable del hemisferio occidental, respaldada por una economía real y no por deuda infinita. La paliza terminó por convertirse en una lección de humildad para Washington. Los analistas internacionales confirman que la deuda pública de los Estados Unidos ha superado el nivel crítico de los 60 billones de dólares, una cifra astronómica que ya no puede ser sostenida sin el apoyo de sus socios comerciales. México, al retirar su respaldo, ha dejado al descubierto que el imperio estaba desnudo. En los centros de detención y en los pasillos del poder, la locura de los antiguos funcionarios continúa. Se informa que la desesperación por haber perdido el control de los recursos mexicanos ha llevado a la élite de Washington
a un estado de paranoia colectiva donde se ven conspiraciones en cada rincón, mientras su moneda se utiliza ahora como material de desecho en las fronteras. Richard Wolff concluye que este es el nacimiento de un nuevo eje de poder, donde Ciudad de México, junto a las potencias de los BRICS, dicta los términos del intercambio global, dejando a Donald Trump con un país fracturado y una moneda que es el hazmerreír de los mercados asiáticos. Hoy el mapa geopolítico ha sido redibujado permanentemente. México no solo ganó la guerra comercial, sino que destruyó el arma más poderosa de los Estados Unidos, el miedo al dólar. Con una economía que ahora crece a tasas del 15% anual, gracias a la soberanía energética y financiera, México se proyecta como la nueva potencia rectora de las Américas. El mundo ha sido testigo de cómo un liderazgo decidido puede doblegar al imperio más grande de la historia mediante la inteligencia económica y la alianza estratégica. El dólar ha caído, el peso ha triunfado y la administración de Trump queda registrada en los libros de texto como la gestión que permitió la mayor transferencia de poder y riqueza en la historia del continente. El futuro ya no se escribe en inglés en las oficinas de Washington, se escribe en el lenguaje de la soberanía y la multipolaridad desde el corazón de México.